Bien, estamos viendo Gálatas. Mejor dicho, vamos a ver Gálatas. Así que tengamos abiertas nuestras Biblias en la carta de Gálatas. Y vimos el primer versículo donde dice Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Esto de todos los hermanos que están conmigo son los compañeros del apóstol Pablo, ¿no? Son sus compañeros de servicio. Bien, antes de seguir en la carta, tenemos que aclarar algo especialmente para los hermanos y hermanas que están estudiando o que van a estudiar las escrituras. Buenas tardes, Marjorie, tía Ilian, no sé si está la abuelita ahí también, buenas tardes. Y también buenas tardes, Linda, qué bueno que se conectaron. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos empezando ahorita, así que tengan abiertas sus Biblias en Gálatas. Bien, hay algo que pasa y no está mal, no es incorrecto. Solamente que de esa manera no se puede profundizar la Biblia. Y es que a veces se toma la lectura de la Biblia como que es una carrera, ¿no? Entonces, hoy leímos este libro, mañana leemos este otro, pasado leemos aquel otro. Y regularmente lo hacemos así, regularmente lo hacemos al principio o regularmente lo hacemos cuando es una disciplina. El problema con la disciplina así, o mejor dicho, cuando leemos de esa manera es que no podemos profundizar. Entonces, lo que quiero es que aprendamos a profundizar. La idea es que aprendamos a profundizar, porque si no, entonces simplemente vamos pasando la Biblia y al final no le logramos extraer todo lo importante. Entonces, yo les dije que tuvieran algo donde apuntar y lo primero que tienen que sacar de cada texto y de hecho de cada libro, especialmente cuando van a iniciar un libro, una carta o cualquier cosa, es sacar algo que se llama la exégesis. Así que apunten, exégesis es con X y G, exégesis. Puede ser la idea exegética, puede ser la proposición exegética, pero siempre la palabra es la misma, exégesis. Para estudiar plenamente la Biblia, ese es el primer paso. Tenemos que sacar la exégesis. Y en el caso de que estamos iniciando una carta, así como lo que estamos viendo ahorita en Gálatas, tenemos que sacar la exégesis de la carta en general. Y a veces tenemos que sacar la exégesis de cada porción, dependiendo si hay. Y de qué se trata. ¿Qué es la exégesis? En principio, la exégesis, o el principio de la exégesis es, ¿qué es lo que le quiso decir el autor de la carta, del libro, o sea, el autor, quien escribió, a su audiencia? Tienen que apuntar eso. ¿Qué es la exégesis? ¿Qué es lo que le quiso decir el autor a su audiencia? Solamente les explico, ya después entonces uno empieza a extraer o a transportar, tal vez sería la mejor palabra, todas esas ideas al pensamiento de lo que Dios me quiere decir. O sea, lo primero es la idea de qué le quiso decir el autor, qué le quiso escribir el autor a su audiencia. Después viene lo que es la idea teológica. Regularmente en predicación se utiliza así o como preposición teológica. ¿Y cuál es la idea teológica? Es lo que Dios le dice al creyente o a todo el mundo. Ese sería el segundo paso. Regularmente nos quedamos siempre en la exégesis, especialmente cuando estamos estudiando la Biblia. Los demás pasos principalmente son importantes para la predicación. Pero como también hay algunas hermanas que lo que hacen es enseñar o tienen que enseñarle a otros o tienen que enseñarle a los vecinos o lo que sea,
De todas maneras, básicamente los pasos son iguales. ¿Qué es la idea teológica o el sentido teológico? El sentido teológico es lo que Dios le quiso decir a los creyentes, porque acuérdense que la palabra de Dios principalmente está vinculada hacia los creyentes, pero también al mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí vemos una idea teológica en la cual, o podemos extraer una idea teológica en la cual Dios le está hablando a todo el mundo. Y esto no lo van a sacar ustedes, pero solamente para que lo sepan, después está la idea homilética. Y la homilética quiere decir predicación. Entonces, ustedes no van a predicar, o puede ser que sí, en algún momento. Entonces, pueden sacar ya la idea homilética, que ¿qué es la idea homilética? Al igual que la idea exegética, después viene la idea teológica y después viene la idea homilética, ese es el final. Es lo que yo, como predicador, con H. Homilética se escribe con H. Lo que yo como predicador, o como maestro, o como maestra, ustedes le quieren decir a su audiencia. Entonces, el pasaje que ustedes van a revisar, el mismo pasaje que ustedes van a revisar, le tienen que ir sacando estas ideas. El mismo pasaje. Pero el primer paso es la idea exegética y eso es muy importante. Teológica. La primera, la idea exegética. La segunda, la idea teológica. Y la tercera, la idea homilética. La homilética es lo que yo, personalmente, yo, le voy a decir a mi audiencia con respecto a el mensaje de la palabra. Y entonces, la idea teológica sale de la idea exegética. La idea homilética sale de la idea exegética y de la idea teológica, de las dos. Entonces se dan cuenta que es un proceso. Eso es lo que quiero que entiendan. Que es un proceso. Que la Biblia no se interpreta simplemente como, miren, aquí dice la Biblia esto y esto, y entonces hay que malinterpretarla. Un ejemplo bastante fácil, bastante sencillo, es aquel de el de Filipenses. Dios pues os dará todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Verdad? ¿Se recuerdan de ese pasaje? Y ese pasaje nos gusta bastante y lo aplicamos bastante. El problema es que se nos olvida la exegética de ese pasaje. ¿Cuál es la exegética de ese pasaje? En primer lugar, la exegética de ese pasaje es lo dadivoso de los filipenses. Los filipenses eran pobres. Los filipenses, cuando uno ya ve lo exegético, ¿qué pasa? Los filipenses eran un pueblo que sí había adquirido la nacionalidad romana, pero porque eran, aquella palabra cuando los veteranos, perdón, se me olvidó, cuando eran veteranos, ellos eran veteranos de guerra. Entonces, Filipos estaba lleno de veteranos de guerra. Entonces no era una ciudad pujante, no era una ciudad productora de grandes cosas, sino que era una ciudad en donde vivían los veteranos de guerra, de combate del Imperio Romano. Entonces, ellos vivían de, digamos, su jubilación, por así decirlo, que les dio el Imperio Romano. Entonces, por eso no eran muy ricos. Pero ellos, en su pobreza, dice el apóstol Pablo, le dieron. Ahora, de por cierto, por esa razón es que el apóstol Pablo en Filipenses habla mucho de batallas, estar firmes, defensa y todo ese tipo de cosas. En Filipenses, ¿por qué en Filipenses? Porque habían muchos ex soldados, o sea, habían muchos veteranos de combate. Entonces, uno no entiende eso hasta que uno no mira la exegética. Porque en la exegética, uno lo que encuentra es el contexto. Eso es bien importante y eso también apúntenlo. En la idea exegética, importa bastante el contexto. Es la primera idea que les acabo de dar. Bienvenida Marisol, qué bueno que se conectó. Estamos revisando unas cosas. Después en el video puede revisar estas ideas importantes. Son para el estudio bíblico y estamos buscando, identificando las ideas exegéticas o lo que es la exegética de la Biblia.
porque todo estudiante bíblico tiene que depender de la exegética de la Biblia. Y la exegética de la Biblia depende de lo que el autor en aquel entonces le quiso decir a su audiencia. Pero para eso también depende el contexto histórico, el contexto literario, ¿no? La lengua, todo lo demás, el contexto del autor y el contexto de la gente. El apóstol Pablo le escribe diferente a los filipenses, como lo estamos viendo ahora, y le escribe diferente a los gálatas, como lo vamos a ver en un momento. Pero eso lo sabemos nada más a través del contexto. Y el contexto es todo esto a lo que llamamos la exegética. ¿Y qué quiere decir exegética? Por si quieren apuntarlo, exegética es sacar o extraer. Eso es lo que significa. La exégesis es sacar. Entonces, la idea bíblica es sacar lo más posible de este texto que estamos viendo. Les decía, entonces, el apóstol le escribe a los filipenses, Dios pues proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, pero este era un pueblo pobre, pero que había entregado, había sido benevolente, habían servido al apóstol. De hecho, el apóstol dice, yo estoy con ustedes juntamente están conmigo en mis prisiones. Entonces era un pueblo bien colaborador, el apóstol Pablo los quería mucho. Las expresiones que utiliza el apóstol Pablo son de un amor bastante grande a los filipenses. Entonces se nos olvida el contexto porque pensamos, bueno, ese pasaje se aplica a todos. Pero es que se nos olvida el contexto. Y entonces, como se nos olvida el contexto, se nos olvida el autor, a quién le está escribiendo y a los filipenses, por eso es que no logramos sacar la idea teológica. ¿Qué es lo que viene después? Que depende de la exegética. Entonces, ¿cuál sería la idea teológica? Mucha gente entonces toma ese, os proveerá conforme a sus riquezas en gloria, toma ese pasaje y dice, bueno, ahí se refiere que a todos los cristianos los va a bendecir. ¿Será? Pues que conforme a la idea de los filipenses, como ellos eran, ¿verdad? O sea, recordemos la ley de la siembra y la cosecha y todas esas cosas, y la benevolencia y el participar en el reino de Dios. Todas esas cosas se nos olvidan. Entonces, eso es lo que nos ayuda para completar la idea teológica. Ya después, cuando vamos a dar una clase, cuando vamos a dar una predicación, pero más que nada alguna clase, o le vamos a enseñar a alguien de la Biblia, entonces ya sabemos que hay un contexto. Hay a personas específicas a quienes se les está hablando, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, ese pasaje se tiene que acoplar a las personas que cumplen los lineamientos, los principios de todo el contexto de lo que eran los filipenses, del amor que tenían hacia el apóstol, del amor que tenían hacia el Señor Jesús, del amor que tenían hacia la obra del Señor. Entonces ya podemos completar la idea teológica. Entonces cuando ya tengo todo lo exegético, cuando tengo lo teológico, es entonces cuando yo ya puedo hablarle a una persona, es decir, mi audiencia, y eso es la idea homilética, ¿verdad? Pero homilética, les comentaba, significa predicación. Pero también puede ser útil cuando nosotros vamos a hablarle a alguien más, vamos a darle una clase, vamos a compartirle a alguien alguna palabra del Señor. Y lo que estamos haciendo es enriquecer el conocimiento. Entonces, ¿cuál es la exégesis de Gálatas? Ahí sí vamos a regresar a Gálatas. ¿Sí? Necesitas encender para que te... Exégesis viene también con después la teología y después la homilética. Teología, solamente la homilética. ¿Algo así dijiste o no? No, la idea homilética sale de la exegética y de la teológica. Ah, okay. De los primeros dos pasos. De los primeros dos pasos ya está uno bien preparado para poder aplicarlo. También la homilética le pueden poner, para entenderlo mejor, la aplicación. Cuando hablamos de homilética, ustedes no están aprendiendo para predicar, ¿verdad? A eso se refiere la homilética. Entonces tal vez les sirve la idea más de la aplicación. Porque lo importante es lo que yo aprendo de la Biblia, lo voy a aplicar a mi vida. O se lo voy a enseñar, se lo voy a compartir a alguien más, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso. Y si nos salimos del contexto, entonces casi siempre es cuando se cambia todo
todo el sentido, y eso es peligroso. Caemos en incorrecciones y caemos en posibles fallas de interpretación. Entonces, teología es estudio de Dios. No estamos viendo ahorita la palabra teología, pero se menciona ahí la idea, o menciono ahí la idea de teología porque sí se utiliza en la predicación y es eso lo que se utiliza. Esa es la segunda idea. ¿Qué es lo que Dios, como es su palabra, qué es lo que Dios quiere decirnos a través del mismo pasaje? Ya, entonces, como el caso de los filipenses que estábamos hablando, entonces hay un mensaje que Dios quiere decirnos, sí, pero también nos quiere hablar a través del testimonio de los filipenses. Y es eso lo que no completamos. Simplemente lo aplicamos y ya. Aquí dice que el Señor me va a bendecir, sí, pero no hay condiciones. No tengo que ver ciertas cosas yo, no tengo que tener cuidado yo de ciertas cosas. Ese es el problema cuando nosotros ignoramos completamente la exégesis, que es el primer paso. La exégesis entonces de Gálatas, ¿cuál es? Consideren algo bien importante cada vez que van a leer la Biblia. Si ahorita están viendo que creo que sí, ¿verdad? Están viendo las cartas de Pablo. El apóstol Pablo le escribió de manera distinta específicamente a cada uno de sus destinatarios. En el caso de Romanos, por ejemplo, aunque muy probablemente sí, el apóstol Pablo conocía la ciudad de Romanos, pero no conocía a los hermanos que estaban en Roma. Entonces es una situación ahí complicada y ya en el contexto de una forma bastante especial. Solamente había recibido correspondencia que habían ciertas disputas o ciertas cosas, nada más. Pero en cambio, en Corinto o en las cartas de los Corintios, sí el apóstol Pablo no solamente conocía muy bien a ese pueblo, sino que les había predicado, se habían convertido con él, se habían bautizado, muchos de ellos se habían bautizado con los otros colaboradores. Se dan cuenta, el contexto enriquece el mensaje. Y eso es bien importante y no se nos puede olvidar jamás. Entonces siempre hay un contexto. Siempre el destinatario es diferente y tiene su forma y tiene su situación y qué es lo que está pasando. Entonces, en la carta a los Gálatas, que es la que vamos a ver, tiene su contexto también. Sus destinatarios son bien específicos. ¿Cuál es el contexto? Si alguien tiene alguna idea. Había una cercanía de Pablo para con los Gálatas. Porque hay cosas que como persona él va a mantener, ¿verdad? Ajá. Van a ser características a quien le escriba de su persona. Digamos, yo he escuchado que era muy tierno al escribir. Ajá. También que había sido militar y todo eso se va a manifestar en su persona. Que había sido militar Pablo. Yo oí. Porque él perseguía a la iglesia. Sí, pero eso no era soldado. Entonces, ¿Será que fue? ¿Ah? ¿Por qué no perseguían? Y recibía cartas y respaldo de los gobernadores. Pero siendo fariseo. Yo también pensé que era como soldado, sí, algo así, por la manera en que escribe también. Pues no necesariamente, no tenemos ninguna evidencia de que él haya sido soldado. Y lo que sí, obviamente él era muy inteligente y era súper letrado, ¿verdad? Entonces no necesitaba estar en el ejército para eso. De hecho, más o menos era lo que les estaba comentando. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses de una manera muy de defensa, estar firmes, manténganse, defiendan las cosas del Señor, etcétera. Precisamente, ¿por qué? Porque a ellos sí eran soldados. Ellos eran veteranos. Entonces, por eso les habla de esa manera. Pero ¿cómo le habla a los efesios? Le habla de otra forma. ¿Cómo le habla a los romanos? De otra forma. Simplemente consideren que a los romanos el apóstol Pablo nunca los vio. O sea, a los creyentes romanos nunca los vio. Si fue a Roma, no lo sabemos. Alguna vez en su juventud, no sabemos nada sobre eso. Pero lo que sí sabemos, sí es seguro, es de que a los hermanos romanos, cuando les escribió,
La carta a los romanos no los había visto. El apóstol Pablo llegó hasta el cuarto viaje, ¿se recuerda? Sí. Es hasta el cuarto viaje a donde regresa. Tal vez por eso la carta a los romanos no tiene tanta personalidad del apóstol Pablo. Sí tiene mucha doctrina y el apóstol Pablo les está instruyendo. Pero bueno, estamos hablando de otras cartas, pero sí, al menos la idea, espero que sí les quede, que los contextos son muy diferentes, por ende, la carta a los Gálatas tiene su contexto muy especial. Con respecto a la carta de los Gálatas, no se sabe exactamente a qué parte de Galacia es que se escribió. La Galacia meridional y Galacia septentrional. La Galacia septentrional es como la Galacia del sur, por así decirlo, cerca de Tarso, donde vivía el apóstol Pablo. Que está también la ciudad en donde lo apedrearon. Esa está cerca del Mediterráneo. Y la Galacia meridional es la que visitó en su segundo viaje. Y no se sabe, de acuerdo con los estudiosos, no se sabe exactamente a cuál de los dos. Precisamente espero que se den cuenta que esa es la razón por la cual uno tiene comentarios bíblicos, Biblias de estudio y otras cosas más, diccionarios, ¿no? Precisamente para poder complementar la exégesis del texto. Ese es el propósito. No les estoy diciendo que necesitan eso, no, o que ya lo tengan que comprar para nada. De hecho, sí, hasta se puede descargar gratis por internet. Ahora, pero no hace falta que vean eso. De hecho, incluso con Google lo pueden buscar. Con Google pueden buscar Galacia en los tiempos de Pablo, alguna cosa así, y pueden sacar información. Y lo que van a hacer es complementar el texto de lo que van a leer. Pues se desconoce, en realidad no se sabe qué fue lo que pasó, o mejor dicho, a cuál de los destinatarios a cuál de esas iglesias. Las que visitó en su primer viaje, que fue del lado de Tarso, donde él vivía, o fue de su primer viaje, o fue del segundo viaje. Si el segundo viaje fue ya llegando a la mitad de Galacia. No se sabe cuál de las dos, pero en su primer viaje visitó y en su segundo viaje visitó un poco más rápido. El Espíritu Santo lo obligó rápido a predicar y que cruzara hacia Europa. ¿Qué sucedió después? Se sabe o se piensa que la primera carta que escribió el apóstol Pablo fue Gálatas. Y fue en medio de su tercer viaje misionero, si no estoy mal, se piensa. ¿Qué pasó? Primer viaje misionero, visitó Galacia. Segundo viaje misionero, visitó Galacia. Ahí estuvo bastante tiempo. La iglesia a la cual estuvo más tiempo el apóstol Pablo dedicado fue la iglesia de Éfeso, que también está en Galacia. ¿Cuál es Galacia? Empecemos por ahí. Creo que tal vez hay algunas hermanas que están un poco perdidas. ¿Qué es eso de Galacia? ¿Dónde ubicamos Galacia? ¿Alguien sabe? ¿O qué es Galacia hoy? ¿No está cerca de Turquía? ¿No es qué? ¿Cerca de Turquía o por ahí? No. No, nada que ver. No Me decís en ese tiempo. No es cerca de Turquía, Galacia, es Turquía. Es Turquía. Es Turquía. Sí. Bueno. Sí, es lo que hoy Sí. conocemos Turquía, ¿verdad? O lo que también se le llama Asia Menor. Si ustedes han escuchado ese nombre, Asia Menor, ese es Galacia. Entonces, si se dan cuenta, el apóstol Pablo visitó mucho Galacia. De hecho, más adelante el apóstol Pedro también lo visita y también el apóstol Juan. El apóstol Juan es ahí. ¿Se recuerdan la iglesia de Esmirna, la cual se escribe en Apocalipsis? También está en Galacia. Solo que está del lado un poco más hacia Europa. Del lado más hacia Europa, más occidental. Probablemente por eso había bastante diferencia unas con otras. ¿Qué pasó? Lo que pasó mientras el apóstol Pablo estaba viajando, se recuerdan su primer viaje misionero, su segundo viaje misionero, todas las persecuciones que tuvo, el Espíritu Santo lo llevó para un lado para el otro, el segundo viaje misionero tuvo que cruzar Europa. En medio de toda esa situación se levantaron unos, pues no sé si de verdad se salvaron, unos judíos cristianos, llamémosles así,
que lo que hicieron fue empezar a seguir toda la vía y toda la dirección que hizo el apóstol Pablo, todo el camino que hizo el apóstol Pablo a visitar a esas iglesias, pero empezaron a predicarles y empezaron a predicarles un evangelio falso. ¿Cuál evangelio falso? El evangelio de, está bien que crean en Cristo, está bien que hayan recibido el Espíritu Santo, pero tienen que hacerse judíos, o sea, tienen que judaizar. No es que vayan a ser judíos, sino que tienen que adoptar las obligaciones, la ley judía. ¿Ya? La ley judía la tienen que adoptar, empezando por la circuncisión. Les estaban obligando o querían obligar a los cristianos a circuncidarlos. Y mientras el apóstol Pablo estaba en sus viajes, le llega esta noticia y que los hermanos empezaron a desviarse. Que los hermanos empezaron a desviarse haciendo estas y estas cosas, y por eso es que escribe la carta a los Gálatas. Entonces, aunque no sabemos exactamente el destinatario absoluto, pero sí sabemos que hubo un problema, que la carta a los Gálatas se escribe en base a un problema, una lucha, una dificultad. Y precisamente lo que mencionaban hace un momento, capítulo 3, si lo pueden ver de Gálatas, dice, oh Gálatas insensatos. La palabra ahí que parece insensatos es que no saben nada. Ustedes no saben nada, y se la repite en el versículo 3, tan necios sois. ¿Verdad? Entonces, ¿qué les está diciendo ahí verdaderamente el apóstol Pablo? El apóstol Pablo los está insultando. Simplemente con eso. Vemos la razón de la carta y tenemos que concluir algo bien importante sobre el contexto de la carta. ¿Cuál es? Llamarlos a corregir la doctrina. Sí, el apóstol Pablo está enojado. El apóstol Pablo está enojado y por eso escribe Gálatas. Entonces es una carta de enojo. La otra carta de enojo que escribe el apóstol Pablo, que conocemos que escribe el apóstol Pablo, es la de los Corintios, 1 Corintios. Y es a través de varias cartas que los estuvo corrigiendo. Nosotros tenemos 2, pero al menos hay como 5. Al menos sabemos que hubo como 5, probablemente hubo 7 a los Corintios. Pero 1 Corintios es otra carta donde el apóstol Pablo está enojado. ¿Y por qué está enojado? Por la doctrina falsa. Porque se están desviando de la fe. Se están desviando de la fe. Y vean qué contraste tan importante, ¿no? Porque vemos a estos hombres a los cuales pues les llamamos santos, o la iglesia formalmente les llama santos, y creemos que ellos pues veían al cielo y hablaban con los angelitos y todo eso, y vivían felices y con una sonrisa toda la vida, y que no pensaban nada malo de nadie, y eso es mentira. Se enojaban. Y se enojaban bastante, y especialmente se enojaban cuando había falsedad adentro de la iglesia del Señor. De hecho, el apóstol Pablo en su mensaje de despedida en Mileto les dice, después de mi partida van a entrar lobos rapaces a la iglesia y van a hacer mercadería de todos ustedes. El apóstol Pablo ya lo sabía. Pero de hecho desde entonces ya estaba. Recuérdense el mensaje del Señor Jesucristo en Mateo 24. Vendrán falsos cristos y vendrán falsos profetas. Mirad que no seáis engañados. Y desde entonces, desde el tiempo de los apóstoles, empezaron a surgir falsas doctrinas, empezaron a surgir falsedades, entre una de ellas es esta, la de judaizarse. Pero en ese entonces, y de hecho el apóstol Juan, por eso escribe el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, aunque el apóstol Pablo ahí no está enojado, pero el Evangelio de Juan es precisamente para defender el Evangelio de la idea del gnosticismo. Ese es el contexto, esa es la exégesis del Evangelio de Juan, el principio del exégesis. ¿Por qué el apóstol Juan escribe esa carta, ese evangelio, perdón? Lo escribe precisamente por el gnosticismo. De hecho, también las cartas del apóstol Juan son escritas para combatir el gnosticismo. También otra que existía era el docetismo. Esa es otra de las desviaciones.
negaban la carne de Cristo, o sea, la humanidad de Cristo. Por eso el apóstol escribe ciertas cosas. Aquel que niegue que el Hijo de Dios vino en carne, ¿no? ¿Se recuerdan? Ese es el espíritu del anticristo, es porque está atacando esa falsa doctrina. Entonces el apóstol Pablo acá está enojado, está molesto. Imagínense, en su primer viaje misionero estuvo, en su segundo viaje misionero estuvo, y de seguro sí eran hermanos muy queridos, y por eso es que está enojado. Y por eso les escribe de esta manera. Entonces, sí es bíblico y sí es correcto defender la doctrina, sí es bíblico señalar las falsedades y las mentiras que tratan de infiltrarse adentro de la iglesia. Es esa la razón por la cual el apóstol Pablo empieza su carta de esta manera. El apóstol Pablo, vean las salutaciones, es bien importante, tratando de sacar la exégesis, ¿no? Es bien importante ver cómo el apóstol Pablo en unas cartas dice Pablo, siervo de Jesucristo. En otras partes dice Pablo, esclavo de Cristo Jesús. O incluso dice preso de Cristo Jesús. Hay una forma como cálida. Hay una forma como sensible. El apóstol Pablo, como se presenta. Pero aquí el apóstol Pablo se presenta con toda su autoridad apostólica. Por eso estábamos viendo la semana pasada eso sobre la autoridad apostólica, ¿no? El apóstol Pablo se presenta acá con toda su autoridad apostólica y dice, a mí nadie me llamó, ningún hombre me llamó, nadie me mandó. A mí es Dios quien me mandó. Y soy un enviado de Dios directamente. Y lo sabemos precisamente por hechos. Se recuerdan, estaba en Antioquía de Siria y el apóstol con Bernabé y con los demás creyentes. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he preparado. Enviado de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo saca su autoridad de aquí en primer lugar para decir, mi autoridad de lo que yo les voy a decir viene directo de Dios. Y es a mí a quien me tienen que creer. Y si ustedes no me creen a mí, entonces ustedes están lejos completamente de la fe. Y todo fue en vano. Por eso hay muchas expresiones en Gálatas. Muchas expresiones. Por quienes he vuelto a tener dolores de parto. ¿Se acuerdan de esa parte? Eso también está en Gálatas. El apóstol Pablo, precisamente porque los está viendo cómo se están desviando tanto, que prácticamente están dejando la fe de lado. Y la verdad del Señor. Esta carta es muy buena para los mesiánicos que existen ahora, porque los mesiánicos pretenden que los creyentes nos regresemos a la Torá, y de hecho dicen que el apóstol Pablo enseñó Torá, y eso es mentira, y es porque no han leído, no les interesa leer la carta a los Gálatas. No tenemos que regresar a la Torá. No quiere decir que la ignoremos. Ya lo expliqué la semana pasada. No quiere decir que la ignoremos. Pero lo que ahora hemos recibido es el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no tenemos por qué regresar a las prácticas, a las enseñanzas, a las tradiciones, a los ritos y a todas esas cosas. Vivimos en libertad. Del Antiguo Testamento o de cualquier otro rito religioso. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ven que la autoridad es máxima, ¿no? ¿Se acuerdan la autoridad del Señor Jesús? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ¿se recuerdan? Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Como les decía, no se sabe si es meridional o septentrional, o sea, en medio de Galacia o al sur, o probablemente, como dice aquí el apóstol Pablo, a todos los que se estén desviando. Todos los que están en Galacia y se están desviando. Les voy a decir esto y esto. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, versículo 3, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Me llama la atención eso, librarnos del presente siglo malo. ¿Qué les parece? Es igual que el siglo que estamos ahora. Que todos son malos. Sí.
El Señor Jesucristo vino a librarnos de este mundo, ¿no? El Señor Jesucristo vino a librarnos de toda la maldad de esta vida, de toda la muerte, de toda la inseguridad, de toda la impiedad, de toda la injusticia, de todas estas cosas nos vino a librar. El Señor no vino a reinar sobre este mundo malo, sino vino a librarnos a nosotros de este mundo precisamente para transformarlo más adelante. Cuando se refiere aquí siglo malo, se refiere a edad, por así decirlo, o dispensación, como a algunos les gusta hablar, dispensación puede ser, está bien. La dispensación esta de la maldad, del pecado, el señorío del diablo. Recuérdense que todo este mundo sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire. Entonces, ese es el siglo malo. Y el Señor Jesucristo vino a librarnos completamente de ese siglo malo. Ese es su propósito. El propósito del Señor Jesucristo no fue venir a traer una religión, no fue venir a establecer una filosofía, fue librarnos del presente siglo malo completamente, incluso de nuestra propia maldad. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, es voluntad del Padre también. Es voluntad de toda la deidad el que seamos librados de este presente siglo malo, o sea, que seamos librados de este mundo. Tenemos que mantenernos libres de este mundo. Tenemos que mantenernos alejados de este mundo. Estamos en el mundo, pero tenemos que mantenernos libres del mundo, no ser del mundo. Fuimos del mundo, pero ya no debemos ser del mundo más. El Señor nos ha librado de este mundo y de todas sus maldades. Pertenecimos al mundo alguna vez, pero ahora ya no. No hay otro evangelio, pero este es el título que le pusieron. Esto no lo escribió Pablo. Bien, entonces el sentido o la razón de la carta. ¿Cuál es la razón de la carta? Versículo 6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vean qué franco es el apóstol Pablo. Y consideremos el contexto, la exégesis que estamos hablando. El apóstol Pablo le había dedicado mucho tiempo a este pueblo, de ahí salió Timoteo. Al apóstol Pablo lo habían apedreado. Eran cambiantes, eran muy cambiantes. ¿Se recuerdan que el apóstol Pablo, junto con Bernabé, por un tiempo lo quisieron adorar? Dijeron, este es Mercurio, el otro es Júpiter, después lo apedrearon. Entonces, era un pueblo muy cambiante. Eso es lo que nos indica el contexto. Los gálatas eran que cambiaban de parecer constantemente. El apóstol Pablo aquí les está achacando su falta de constancia, su falta de consistencia. Eran permeables a cualquier cosa. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estaba sorprendido, pero de mala manera. Estaba molesto, sorprendido de lo que estaban haciendo. Para seguir un evangelio diferente, dice. Vean, hay otros evangelios. Y el apóstol Pablo lo aclara, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Hay algunos que perturban el evangelio. Hay algunos que están transformando el evangelio. Hay algunos que están haciendo diferente el evangelio y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuántos evangelios hay? Solo existe el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo habla en singular, ¿no? Y el Señor Jesucristo por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, precisamente. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente existe un evangelio de Cristo. Pero siempre existirán aquellos que quieran pervertirlo. Siempre. Siempre existirán aquellos que quieran pervertirlo y el Señor nos manda que no nos engañen. Y el apóstol Pablo acá enojado nos está diciendo a nosotros, si queremos ya sacar la idea teológica o la idea homilética, que no variemos el evangelio. Que mantengamos el evangelio como lo que es verdaderamente. Y si no lo conocemos, tenemos que ser constantes en el evangelio que hemos aprendido y que estamos aprendiendo gracias a la iglesia del Señor y gracias a la verdad de su palabra. Es difícil tantas iglesias que hay ahora y por supuesto hay tantas variantes y varias formas y varias corrientes de pensamiento. ¿Cómo la gente no se va a desviar? Y de hecho, ¿cómo no se va a desviar la gente? Incluso en los seminarios se promueve que los creyentes lean libros católicos, por ejemplo. De hecho. Y de eso doy certeza yo, que estoy estudiando en este momento.
Entonces, ¿cómo no se va a desviar la gente? Y eso fue precisamente lo que nos advierte el Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo. No lo vamos a ver, ustedes lo pueden ver. Pero nos dice claramente, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Van a venir falsos cristos, van a venir falsos profetas, están alrededor. Tienen que aprender a juzgar. Tienen que aprender a juzgar y tienen que aprender a ser inteligentes. Aun cuando esta persona haga milagros, eso no quiere decir que tiene derecho de sacarme del evangelio, el cual me manda el Señor Jesús a hacer. Entonces, el apóstol Pablo se dedica en esta carta, en primer lugar, a dar testimonio de él, pero también nos empieza a dar el testimonio del verdadero evangelio de Cristo Jesús. Es por eso tan importante la carta. Es por eso una carta tan valiosa, tan necesaria. Os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El diablo siempre va a traer, vean, esa es la enseñanza. El diablo siempre va a tratar de buscar. El diablo siempre va a tratar de levantar falsos maestros, siempre va a tratar de levantar falsas doctrinas. Y tenemos que estar alertas para no estar creyendo cualquier cosa que se nos dice. ¿Y qué es lo que quiere hacer el diablo? Pervertir el evangelio de Cristo. Trastornar la palabra. Trastornar la palabra. Entonces vemos, la Iglesia Católica cree en Cristo. Hay algunos en el seminario que dicen que sí. A su modo. Pero está ¿qué? Trastornado, perturbado y pervertido. Su creencia en Cristo Jesús es pervertida. Sí, no es. Los mormones, la iglesia de los santos, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿no? Sí, y piensan que simplemente con eso sí son creyentes. Son creyentes. Es un evangelio pervertido, trastornado, ¿no? Y entonces viene la sentencia más clara. Versículo 8. Mas si aún nosotros, es decir, los apóstoles, los que les predicamos, nosotros los que llevamos el evangelio, o los que primero llevamos el evangelio, los que tenemos la autoridad de Dios, ¿no? O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y al decir aquí anatema quiere decir maldito por Dios. Esa es la palabra que indica aquí anatema. Quiere decir maldito por Dios. Entonces, ¿están dando cuenta de los ejercicios, del ejercicio exegético que estamos haciendo, del ejercicio teológico que estamos haciendo? Porque incluso yo podría estar entre maestros, o ustedes podrían estar entre algún maestro, hablarle a algún maestro y decirle, vea, tenga cuidado. Tenga cuidado, si usted llega a trastornar el evangelio, si usted llega a pervertir el evangelio, usted será anatema. Quiere decir que ha sido maldecido por Dios. Ser maestro de la escritura no es cualquier cosa. Y por eso sí resentí bastante hace muchos años cuando decían, bueno, tal persona que vaya a dar clase y tal otra que vaya a dar clase. Pero sí tiene que aprenderse, tiene que estudiarse, tiene que desearse y de hecho tiene que haber un llamado porque es un ministerio divino. El enseñar la palabra de Dios es un ministerio divino, al igual que el pastorear. Es un ministerio divino. El apóstol Pablo dice, aunque yo fui enviado por Dios, yo no tengo la autoridad de trastornar el evangelio. Y hay una parte donde dice, ay de mí si yo no anunciara el evangelio. Y diría yo esto, prácticamente está diciendo el apóstol Pablo, ay de mí si yo anunciara otro evangelio. Lo que yo recibí, esto es lo que tengo que dar. Lo que recibí de Dios, esto es lo que yo tengo que dar. Y hay de mí si no lo doy correctamente. Por ende, hay de mí, hay de los demás que lo den incorrectamente. No es cualquier cosa enseñar la palabra de Dios. No es cualquier cosa predicar la palabra de Dios. No es cualquier cosa. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, como antes hemos dicho, o sea, lo dice y lo dice y lo dice constantemente.
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Al repetir las cosas, y esto también se entiende en la exegética, con respecto a la exegética, los puntos que se repiten o las ideas que se repiten, esas son las más importantes. Eso deberían apuntarlo. Porque cuando entonces ustedes estén leyendo algo y entonces le ponen atención a algo que diga libertad, libertad, libertad o sacrificio, 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 ven la misma palabra o ven la misma idea, entonces esa es la idea más importante del autor. Y esa es la idea más importante que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Mi papá utilizaba aquí el símbolo de la espada de Damocles y esa espada que pendía sobre la cabeza y que estaba a punto de caer, apenas pendía de un hilo. Y eso es precisamente la idea acá con respecto a los que enseñan la palabra de Dios y con respecto a los que llevan el evangelio, los heraldos del evangelio. Pueden llegar a ser maldición si llegan a pervertir el evangelio del Señor Jesús. No es apóstol. Santiago, el hermano del Señor, dice, no os hagáis muchos sabios ni muchos maestros, ni muchos entendidos, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es una responsabilidad muy grande conocer las Escrituras y es por eso que hay que dedicarle tiempo. Años. Hay que dedicarle esfuerzo a hacerlo. No le estoy diciendo que no lo haga. Y obviamente, aparte del esfuerzo que uno tiene que hacer humanamente, está el esfuerzo del Espíritu Santo y la influencia del Espíritu Santo. Que esté la bendición del Espíritu Santo en esa enseñanza. Por eso es tan importante la exégesis. No podemos olvidarnos el contexto, no podemos olvidarnos lo que Pablo quiso decirle a los Gálatas. Les está hablando, estos hombres ya están maldecidos por Dios. Estos que dice al principio. Hay algunos que os perturban, dice versículo 7. Y quieren pervertir el evangelio, todos esos ya están maldecidos por Dios. Cada vez que ustedes se encuentran, ahí estamos sacando la idea teológica y de hecho estamos sacando también ya la idea homilética o la aplicación. Cada vez que ustedes vean a uno que perturba, a cualquiera que perturba el evangelio, ya está maldecido por Dios. Y diría yo, está más maldecido por Dios que los mareros, que los asesinos, que los violadores, porque están pervirtiendo el evangelio del Señor Jesucristo, que es más delicado. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Vean las características del siervo de Cristo y vean cómo estamos sacando siempre lo que les dije al principio, la idea exegética, la idea teológica. Aquí el apóstol Pablo está diciendo quiénes son los verdaderos siervos de Dios. Nos está dando una característica. ¿Cuáles son los verdaderos siervos de Dios? Versículo 10. ¿Alguien la sabe? ¿Alguien la ve? Los que agradan al Señor. Los que agradan a Dios. No a los hombres. El verdadero siervo de Cristo es aquel que busca agradar a Dios y no busca agradar a los hombres. Más bien es odiado por los hombres. Es por eso que el evangelio nunca será popular. La palabra de Dios nunca será popular. Evangelio. El verdadero siervo. El verdadero siervo de Cristo, dice. Sí. No quiero decir que el siervo de Cristo tiene que caerle mal a toda la gente. No es cuestión de eso, es cuestión de la palabra. El apóstol Pablo en Corintios dice, nosotros somos grato dolor de Cristo en los que se salvan y también somos olor de Cristo en los que se pierden. Pero dice, en los que se salvan no somos grato olor de vida en los que se salvan, pero en los que se pierden somos olor de muerte. Ahí quita la palabra grato, obviamente, porque es un olor fétido, es un olor molesto. Lo que quiere decir el apóstol Pablo es que aquellos que se van a perder al escuchar el evangelio, al conocer a un siervo de Dios, lo odian, lo detestan, lo rechazan y lo desprecian. Irremediablemente. El ministerio de Pablo. El apóstol Pablo entonces empieza a darles un testimonio. Creo que tenemos un poquito de tiempo todavía.
Empieza a darles un testimonio. Versículo 11. Seguimos capítulo 1. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Se recuerdan que el apóstol Pablo llegó a Jerusalén un tiempo y estuvo con los apóstoles, pues aquí el apóstol Pablo está dando testimonio. Aunque estuve con los apóstoles, y lo dice más adelante, estuve con los apóstoles y ellos no me dieron el evangelio. El apóstol Pablo lo recibió por revelación. Sino por revelación de Jesucristo. Otra cosa bien importante sobre el exégesis y sobre todo cuando están leyendo la Biblia es subrayen. Subrayen. Nosotros no somos adoradores de la Torá como los mesiánicos que se arrodillan a la Torá y casi que le prenden incienso, sino que el Señor lo que quiere es que nosotros extraigamos lo más posible de su palabra. No que adoremos el libro, sino que amemos la palabra de Dios. Entonces, subrayen eso, sino por revelación de Jesucristo. Y de hecho el apóstol Pablo nos va a hablar sobre esa revelación. Entonces, lo que nosotros vemos en las cartas y lo que ustedes están leyendo en las cartas del apóstol Pablo es una revelación del Señor Jesucristo. ¿Dada a quién? Dada al apóstol Pablo. Y el Señor Jesús utilizó la forma, la mente, el pensamiento del apóstol Pablo precisamente para exponer su doctrina. Vean al apóstol Pablo cómo expone de diferente que el Señor Jesús. Se recuerda que el Señor Jesús hablaba muchas parábolas y decía muchas cosas muy profundas, muy fuertes y a veces muy sencillas, pero también muy profundas. El apóstol Pablo es diferente. Su forma de enseñanza es diferente. Y el Señor Jesucristo utilizó precisamente esta forma del apóstol Pablo para poder demostrar su revelación. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, es decir, siendo fariseo, se recuerda que era parte del Sanedrín. El miembro más joven del Sanedrín había sido educado por Gamaliel, a los pies de Gamaliel. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, por eso fue en mi nación, por eso es que fue miembro del Sanedrín. El Sanedrín es el consejo de ancianos. Es el gobierno, en el tiempo del Señor Jesucristo, el gobierno judío de aquel entonces. De mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Estamos en versículo 14, ahora el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Vean cómo habla ahí. Versículo 15, es bien importante. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ese es uno de los principios de la predestinación. Claro, estamos hablando ahora de la predestinación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya había sido predestinado, llamado, apartado desde el vientre de su madre. Y probablemente es por eso que se hizo fariseo, por eso se hizo doctor de la ley, porque estaba tratando de buscar a Dios. Y en su celo por la ley, trató de encontrar a Dios lo más que pudo, hasta que se desvió tanto que cometió asesinato, hasta el punto de perseguir al Señor Jesucristo. Por eso le dice al Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero veamos la predestinación de Dios y el conocimiento de Dios, ¿no? Desde que estaba en el vientre de mi madre, dice el apóstol Pablo, Él me apartó. Ya me había llamado. Vean la convicción del apóstol Pablo, la revelación del apóstol Pablo, porque vemos al Señor Jesús que dice: instrumento escogido me es este, se lo dice a Ananías, instrumento escogido me es este para que lleve mi palabra, pero no fue en ese momento, el Señor ya lo había predestinado desde antes. Y eso que el apóstol Pablo estaba completamente desviado. ¿Podría eso enseñarnos un poco más a nosotros? No porque nosotros tengamos la predestinación del apóstol Pablo, pero el hecho de que veamos una persona que está completamente alejada de Dios y desobedece a Dios y es rebelde a Dios, no necesariamente quiere decir de que de que esté afuera de la mente de Dios o afuera de los propósitos y los planes de Dios. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir orando por esas personas porque nosotros no sabemos.
Nosotros no sabemos si más adelante el Señor va a demostrar en realidad que había un llamamiento desde el vientre de su madre, o sea, desde antes. Lo había preparado Dios, ¿verdad? Es un poco extraño, pero es la multiforme sabiduría de Dios. El apóstol Pablo dice así, es la multiforme sabiduría de Dios. El apóstol Pablo ya había sido apartado desde el vientre de su madre y Dios lo permitió que se convirtiera en un asesino. Pero probablemente fue para darle humildad. Él fue el responsable de que muriera el primer mártir de la iglesia, prácticamente. Consentía en la muerte de Esteban, estaba feliz por la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, pero probablemente fue para darle humildad. Y de hecho, como dice el apóstol Pablo, para mostrar en mí todo el poder de su gracia y de su misericordia, que siendo yo el peor y siendo el que no merece la salvación, Dios quiso salvarme a mí. Si me quiso salvar a mí, dice el apóstol Pablo, es como si dijera, quiere salvar a todo el mundo. Porque el que menos merece la salvación soy yo. Indica el apóstol Pablo. Pero es poderoso el mensaje, ¿no? Es bien importante el mensaje. Me llamó por su gracia. O sea, vean que señala algo bien importante. No porque yo fuera judío, se dan cuenta que al principio habla sobre judío, aventajaba a los de su nación, etcétera, muy bueno, conocedor de las escrituras, pero él dice, estas cosas a Dios no le importaron. Estas cosas no fueron valiosas para Dios. ¿Qué fue valioso para Dios? Es su gracia, su piedad. Y su gracia es para todo el mundo. El que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Si el hombre, si la mujer se condena, es por su propio deseo. Pero no es porque Dios no tuvo gracia. Dios no tuvo gracia. Dios siempre tiene gracia. Y Dios tiene gracia para todos. Y como dice el apóstol Pablo, en mí quiso mostrar todo el poder de su bondad y de su misericordia. Yo soy el abortivo. Yo soy el que no merece haber nacido. Pero Él quiso mostrar toda su gracia. Y dice versículo 16. Que también por su gracia quiso revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Fíjense que habla sobre la iglesia. ¿Cómo habrá sido escribir esto para el apóstol? Traten de imaginarse los sentimientos. Acuérdense del exégesis, lo que les decía, lo que el autor le dice a sus destinatarios. Versículo 13 dice, yo en sobremanera perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Asolar es desolar, la dejaba vacía, la dejaba arruinada. Y Dios permitía eso. Pero en mí había un llamamiento desde antes, por la gracia de Dios. Y no solamente era un llamamiento para salvarme, sino versículo 16, para revelar al Hijo de Dios en mí. Si ese fue el llamamiento del apóstol Pablo. Y no digo que nosotros, nuestro llamamiento sea para poder escribir la Biblia, obviamente nosotros no hemos sido llamados a eso, pero sí hemos sido llamados, sin importar cuál sea mi situación, sin importar cuál sea mi bajeza, sin importar cuál sea mi maldad. Dios me ha llamado para revelar a su Hijo en mí, porque ese es el propósito. Ese es el fin. Dios no quiere hacer otra cosa más que revelar a su Hijo en mí. ¿Y por qué? Por su gracia, porque es su deseo, porque es su bondad. Él lo quiso hacer. No sabemos qué es lo que vio en nosotros, no sabemos por qué está haciendo las cosas. Solamente sabemos que Dios nos ha llamado y que quiere revelar a su Hijo en mí y que no le importa lo que yo hice antes, no le importa lo mal que yo he sido. Quiere revelar a su Hijo en mí. Para que le predicase entre los gentiles, tiene que haber algo, tiene que haber una publicación al mundo. Dios no busca a los creyentes a medias. Dios no busca a los creyentes de un momento. Tiene que haber una publicación. Dios quería un propósito, revelar a su Hijo en el apóstol precisamente para que publicara al mundo. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
¿Por qué Arabia? No sé si alguien sabe. Mm, es que pensé algo ahorita, pero no sé si es por Ismael, no. No Ismael, sé, por Ismael. ¿verdad? No, ¿verdad? Será, dice Fabi. No lo vamos a ver ahorita, pero no creo que haya sido Ismael, no, no tiene nada que ver Ismael. No lo vamos a ver ahorita, más adelante lo vamos a ver, pero en Arabia, de acuerdo con los descubrimientos arqueológicos, es en donde está el monte Sinaí, verdaderamente. El monte Sinaí no está en la península del Sinaí. El monte Sinaí está cruzando el Mar Rojo hacia Arabia, de acuerdo con los descubrimientos arqueológicos. Entonces, lo más seguro es que el apóstol Pablo se fue al monte Sinaí, probablemente. Y de hecho es lo que indica el apóstol Pablo más adelante. No lo vamos a ver ahora, pero sí lo indica el apóstol Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿por qué dice península del Sinaí, aquella parte que está cerca de Egipto? Eso lo estableció la mamá de Constantino. ¿Se recuerdan de Constantino? El primer emperador cristiano, el que declaró el cristianismo como religión oficial. Pues la mamá se fue a Jerusalén y fue a buscar a todos estos lugares donde aquí nació Jesús, allá hizo esto, allá se bañó, etcétera, etcétera. Y entre eso se fue a la península del Sinaí, que por cierto sabemos que todo eso es mentira, ¿verdad? Porque para eso pasaron como 4 siglos. 4 siglos después del Señor Jesús, la devastación de Jerusalén en el año 70, se recuerdan, por el que después se convirtió el emperador Tito. En ese entonces era el general Tito. Entonces, en el año 70 devastó Jerusalén y devastó todo. No dejó absolutamente nada, no dejó el lugar alto, no había ningún lugar del nacimiento del Señor Jesús, porque también el área de Belén, todo eso quedó devastado. Además era un pesebre, acuérdense, ¿no? Donde guardaban a los animales. Entonces, todos esos lugares santos fueron indicados hasta donde se sabe por la mamá de Constantino. Y entonces ella dijo, bueno, este monte sí se parece al Sinaí, este es el monte Sinaí, y ya estuvo. Pero no había ninguna evidencia arqueológica. La evidencia arqueológica indica, y si quieren pueden buscar por internet, el arqueólogo se llama Ron Wyatt, con W y doble T, si no estoy mal. Ron Wyatt. Entonces, él encontró el lugar del monte Sinaí, y el monte Sinaí está cruzando el Mar Rojo hacia Arabia, en la punta de Arabia. Entonces se piensa que fue en ese lugar, en realidad, en donde estuvieron los israelitas, y es ahí donde está verdaderamente el monte Sinaí. En donde pasó todo lo de los 10 mandamientos, la presencia de Dios, todo el ayuno de Moisés, ¿se recuerdan de todo eso? Y por supuesto algo bien importante, a donde fue Elías a encontrarse con el Señor. Muy probablemente esa es la razón por la cual el apóstol Pablo va a ese lugar. Si se dan cuenta, como decía Marjorie, algo de Ismael es que ¿qué hay en Arabia? No hay nada. No hay ninguna cosa. ¿Por qué fue el apóstol Pablo ahí? ¿Por qué lo señala acá? ¿Por qué lo menciona acá? Allá no hay ninguna cosa. Lo menciona, de acuerdo con la arqueología que se tiene ya un poco más moderna, es porque el monte Sinaí verdaderamente está ahí. Entonces el apóstol Pablo muy probablemente fue al monte Sinaí. La Biblia no lo deja en evidencia, obviamente, para que no haya ninguna discrepancia entre, bueno, el Evangelio entonces verdaderamente fue revelado en el monte Sinaí. No es eso. No sabemos en qué momento recibió el apóstol Pablo su revelación, porque aquí lo dice el apóstol Pablo, él recibió el Evangelio por revelación directa de Dios. No sabemos en qué momento. Tal vez estaba en Jerusalén en algún instante, tal vez en alguno de sus viajes empezó a completarse todo el texto, o en ese su viaje a Arabia. No lo sabemos. O sea, en su viaje al monte Sinaí. No lo sabemos.
pero lo hizo. Y esa es la razón por la cual estuvo en ese lugar.